Le fui infiel a mi pareja solo por una broma que me hizo, y ahora estoy llena de remordimientos, deseando recuperarlo. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Soy Valeria, tengo 32 años, y hasta hace poco creía que mi vida era casi perfecta. Estoy casada con Mateo, quien fue mi mejor amigo, confidente y amor verdadero durante más de una década. Nos conocimos en la Universidad de Barcelona. Yo estudiaba literatura, fascinada por las palabras y el análisis del lenguaje, mientras que Mateo se sumergía en la ingeniería. Éramos muy diferentes, pero algo en él me cautivó desde el inicio. Lo conocí en una cafetería cerca del campus. Yo luchaba con un ensayo interminable, y Mateo, que se sentó a mi lado, notó mi frustración. ¿Necesitas una calculadora para resolverlo?, bromeó con una tímida sonrisa. Aunque su comentario no tenía relación con mi problema, me hizo reír. Así comenzó nuestra primera interacción. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes. Nos encontrábamos a menudo en la biblioteca y acabábamos charlando durante horas. Mateo era reservado, pero poseía un humor ingenioso y sutil. Además, era increíblemente considerado, lo que me hizo sentir especial desde el principio. Nuestro amor no fue un enamoramiento inmediato, sino algo que creció gradualmente. Cuando empezamos a salir, descubrimos lo bien que nos complementábamos. Yo era más impulsiva y soñadora, mientras que Mateo era práctico y estable. Pasábamos mucho tiempo juntos, ya sea estudiando, paseando por las calles de Barcelona, o simplemente sentados en el césped del campus, hablando sobre nuestros sueños futuros. Yo anhelaba ser editora en una gran editorial, mientras que Mateo deseaba diseñar proyectos innovadores que dejaran huella en el mundo. Después de graduarnos, continuamos juntos mientras abríamos camino en nuestras respectivas carreras. Conseguí un puesto como asistente editorial en una pequeña editorial en Valencia, y Mateo comenzó a trabajar como ingeniero en una consultora. Vivíamos modestamente, pero éramos felices. 5 años después de nuestra graduación, Mateo me propuso matrimonio de manera sencilla pero significativa. Fuimos a cenar al restaurante donde tuvimos nuestra primera cita oficial, y al final de la velada, sacó un pequeño anillo de su bolsillo. No hubo discursos grandilocuentes ni sorpresas elaboradas, solo un sincero «¿Quieres casarte conmigo?». Nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de nuestros familiares y amigos más cercanos. Fue uno de los días más felices de mi vida. Después de casarnos, nos mudamos a un pequeño apartamento en Valencia. Aunque tenía sus imperfecciones, con una cocina diminuta y un baño que necesitaba renovación, para nosotros era perfecto. Lo llenamos de libros, plantas y recuerdos de nuestros viajes. No teníamos planes inmediatos de ser padres, estábamos enfocados en nuestras carreras y disfrutábamos de nuestra libertad. Pasábamos las noches cocinando juntos, viendo series o simplemente comentando cómo había ido nuestro día. Mateo siempre encontraba maneras de sorprenderme, ya fuera con un ramo de flores un día cualquiera o preparando mi platillo favorito después de una semana estresante. Yo también trataba de ser detallista con él, aunque sabía que nunca podría igualar su nivel de dedicación. A pesar de que nuestra relación era sólida, con el tiempo comenzaron a surgir pequeñas grietas. Mateo tenía un sentido del humor que a veces podía ser demasiado sarcástico o inoportuno. Hacía comentarios que me hacían sentir que no tomaba en serio mis preocupaciones o sentimientos. Por ejemplo, si me quejaba de algo en el trabajo, él respondía con una broma como «¿Qué esperabas de un trabajo de oficina, un desfile con globos?». Aunque lo decía sin malicia, a veces me molestaba. Sin embargo, nunca le mencioné cuánto me afectaban esas bromas. Por otro lado, yo también tenía mis defectos, tiendo a guardar mis sentimientos y acumular resentimientos en lugar de hablar de lo que me incomoda. Mateo siempre intentaba resolver los problemas de inmediato, pero yo prefería evitar los conflictos hasta que ya no podía más. Después de casi 10 años de matrimonio, la rutina se instaló. Mateo seguía siendo cariñoso y atento, pero nuestras conversaciones ya no eran tan profundas como antes. Muchas veces anhelaba los días en los que todo era nuevo y emocionante. Comencé a pasar más tiempo en el trabajo, donde conocí a nuevas personas que trajeron un poco de frescura a mi vida. Entre ellos estaba Lucas, un diseñador gráfico que había ingresado recientemente a la empresa. Lucas era extrovertido, carismático y tenía una energía contagiosa. Aunque al principio no le presté mucha atención, con el tiempo empecé a disfrutar de su compañía. Él siempre encontraba maneras de hacerme reír, y su actitud despreocupada era un contraste refrescante con mi vida ordenada. Una noche, después de un día particularmente estresante en el trabajo, Mateo hizo una broma que me molestó. Estábamos cenando, y yo le conté que había olvidado enviar un correo importante y que mi jefa me había llamado la atención. «¿Te olvidaste porque estaba soñando despierta como siempre?», dijo sonriendo. Era un comentario inocente, pero en ese momento lo interpreté como una burla hacia mi profesionalismo. Me enfadé más de lo que debería. Le respondí fríamente y terminamos cenando en silencio. Mateo intentó disculparse más tarde, pero yo seguía molesta.
Esa noche me fui a dormir sintiendo que no me comprendía y que no valoraba mis esfuerzos. Al día siguiente, fui al trabajo con el corazón cargado de resentimiento. Mateo y yo no hablamos mucho esa mañana. Me despedí de él con un frío adiós antes de salir, mientras él me miraba preocupado. Sabía que no tenía malas intenciones, pero en ese momento, sentía que mi enojo estaba justificado. En la oficina, Lucas notó que algo no andaba bien. Era un tipo extrovertido, lleno de energía, y siempre lograba que el equipo se sintiera cómodo. Tenía la habilidad de leer las emociones de las personas, y ese día no fue la excepción. ¿Estás bien, Valeria? No pareces la misma de siempre, me dijo en la sala de descanso. Intenté minimizarlo, pero algo en su tono me hizo bajar la guardia. Es solo que he tenido un par de días complicados en casa, respondí, tratando de no entrar en detalles. Bueno, si necesitas desahogarte, aquí estoy, dijo con una cálida sonrisa, no sé por qué, pero en ese momento sentí que necesitaba hablar con alguien, y Lucas parecía dispuesto a escuchar sin juzgarme. Terminé contándole sobre la discusión con Mateo y cómo a veces sentía que él no entendía mis luchas o sentimientos. Lucas fue muy comprensivo. No mereces que te hagan sentir así, dijo. Eres increíble, Valeria. Estoy seguro de que Mateo no sabe lo afortunado que es de tenerte. Esas palabras, aunque probablemente eran simples frases para él, cayeron en mi corazón como un bálsamo. Me sentí validada, algo que no experimentaba desde hacía tiempo. Esa noche, algunos compañeros de trabajo sugirieron ir a tomar algo después de la jornada. Al principio dudé, pero Lucas insistió, te vendrá bien desconectarte un poco. Así que acepté, pensando que unas horas de distracción no harían daño. En el bar, las conversaciones fluyeron, las risas llenaron el ambiente, y Lucas estaba más atento a mí que nunca. Me hacía reír, escuchaba mis comentarios con genuino interés, y me miraba de una forma que hacía mucho tiempo no sentía. Aunque sabía que era inapropiado, esa atención me hacía sentir especial. Al final de la noche, Lucas ofreció llevarme a casa. Mi instinto me decía que debía negarme, pero mi cabeza estaba nublada por las copas y por ese vacío emocional que había sentido últimamente. Subí a su coche sin pensarlo demasiado. Sin embargo, en lugar de llevarme directamente a casa, Lucas sugirió pasar por su apartamento para que descansara un poco antes de volver. En mi mente, sabía que eso no estaba bien, pero mis emociones estaban revueltas. Llegar a su apartamento se sintió demasiado íntimo. Nos sentamos en el sofá, y él comenzó a hablarme sobre lo mucho que admiraba mi fortaleza, lo increíble que era como mujer. Palabras que, en otro contexto, me habrían hecho sonreír, pero que en ese momento hicieron que bajara la guardia. Antes de darme cuenta, Lucas estaba más cerca de lo que debería. Me besó, y aunque al principio quise detenerlo, algo en mí se rindió. Fue un error, un impulso egoísta que, en ese momento, pareció justificar mi necesidad de sentirme apreciada. Esa noche fue el punto de no retorno. Mientras volvía a casa, sentía una mezcla de culpa, miedo y asco hacia mí misma. Miré a Mateo cuando llegué, él estaba dormido, con la tranquilidad que siempre le caracterizaba, ajeno a la tormenta que había traído a nuestras vidas. En los días siguientes, la culpa se convirtió en un monstruo que no podía ignorar. Cada vez que Mateo me sonreía o intentaba acercarse, sentía que mi corazón se rompía un poco más. Lo peor era que él no sospechaba nada. Seguía siendo el hombre amable y comprensivo que siempre había sido, mientras yo me ahogaba en mis propios errores. Intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero no era tan fácil. Evitaba a Lucas en el trabajo tanto como podía, pero cada vez que nos cruzábamos, sentía que el peso de mi traición se hacía más grande. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias, pero no sabía cómo hacerlo sin destruir por completo lo que habíamos construido Mateo y yo. En los días que siguieron a mi error, intenté comportarme como si nada hubiera ocurrido. Me aferré a las rutinas con Mateo, intentando hacer las cosas que siempre habíamos hecho juntos, cocinar, ver películas, charlar antes de dormir, pero algo dentro de mí había cambiado, y aunque Mateo no lo sabía, podía notar que algo andaba mal. ¿Estás bien, Valeria? Últimamente te noto distante, me preguntó una noche mientras lavábamos los platos juntos. Su mirada era cálida, llena de preocupación, y eso solo aumentó mi culpa. Sí, todo está bien, solo el trabajo me tiene un poco agotada, mentí, sin atreverme a sostener su mirada. Mateo asintió, pero no parecía convencido. Las noches eran las peores. Me quedaba despierta, mirando el techo mientras Mateo dormía a mi lado. Mi mente no dejaba de repasar lo que había hecho, preguntándome cómo había llegado a ese punto. ¿Cómo pude traicionar a alguien que siempre me había dado lo mejor de sí? Intenté compensarlo siendo más cariñosa, más atenta, pero era como si todo lo que hiciera estuviera impregnado de falsedad. Mateo, con su nobleza característica, no cuestionaba mi comportamiento, pero sus intentos de acercarse a mí solo hacían que me sintiera más indigna de su amor. En el trabajo, evitaba a Lucas tanto como podía.
Sabía que cualquier interacción con él solo me recordaría lo que había hecho y me arrastraría aún más a un abismo del que no sabía cómo salir. Lucas, por su parte, parecía entender que las cosas no podían volver a ser como antes. Apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, su tono era frío y distante. Un día, mientras salía de una reunión, lo encontré esperándome en el pasillo. Tenemos que hablar, dijo sin rodeos. No hay nada de qué hablar, Lucas, respondí, intentando mantener la compostura. ¿De verdad vas a pretender que no pasó nada? Porque para mí no fue solo un error, dijo, mirándome con una intensidad que me hizo sentir aún más culpable. No puedo hacer esto. Fue un error, y no volverá a pasar, le dije antes de apresurarme a salir de allí. Ese encuentro me dejó aún más perturbada. No solo estaba lidiando con mi propia culpa, sino que ahora también debía enfrentar las emociones de Lucas, quien claramente esperaba algo más de mí. Con el paso de los días, las cosas en casa comenzaron a deteriorarse aún más. Mateo intentaba acercarse a mí, pero yo seguía poniendo barreras. No podía mirarlo a los ojos sin sentir que él merecía algo mejor, alguien mejor. ¿Estás segura de que todo está bien?, me preguntó una noche mientras lavábamos los platos juntos. Su tono era tranquilo, pero había una nota de tristeza en su voz que me rompió el corazón. Sí, todo está bien, mentí nuevamente, sintiendo que cada mentira era una puñalada más en nuestra relación. Mateo me miró por un momento antes de suspirar y seguir con lo suyo. Era como si supiera que algo estaba mal, pero no quisiera presionarme. Esa paciencia y bondad solo hacían que mi culpa creciera. Finalmente, una noche, después de semanas cargando con el peso de mi error, supe que no podía seguir así. Mateo merecía la verdad, aunque esa verdad pudiera destruirlo. Me senté en el sofá, esperando a que llegara del trabajo, y cuando finalmente entró por la puerta, mi corazón estaba acelerado. ¿Todo bien?, preguntó al verme sentada allí, con las manos temblando. Mateo, necesito hablar contigo, dije, mi voz apenas un susurro. Él se sentó a mi lado, su rostro lleno de preocupación. Durante los siguientes minutos, le conté todo, la discusión, mi enojo, lo que había pasado con Lucas. Intenté explicarle mis emociones, pero nada podía justificar lo que había hecho. Mateo no dijo nada al principio. Su rostro pasó de la sorpresa al dolor, y finalmente, a una profunda tristeza. ¿Por qué, Valeria? ¿Por qué hiciste esto?, preguntó finalmente, su voz quebrándose. No lo sé, estaba enojada, confundida. Pero no hay excusa, lo siento tanto, Mateo. No sabes cuánto me arrepiento, dije entre lágrimas. ¿Crees que decir esto cambia algo? Esto nos cambia a nosotros, dijo, poniéndose de pie. Esa noche, Mateo durmió en el sofá. Yo no pude dormir, sabiendo que probablemente había destruido nuestra relación para siempre. Al día siguiente, Mateo me dijo que necesitaba tiempo para pensar. Acepté su decisión, pero no podía dejar de rogarle que me diera una oportunidad para demostrarle que podía cambiar. Pasaron días en los que apenas hablábamos, y aunque seguíamos bajo el mismo techo, la distancia entre nosotros era palpable. Intenté todo para recuperar su confianza. Dejé mi trabajo, sabiendo que estar lejos de Lucas era lo mejor para intentar salvar nuestro matrimonio. Mateo parecía apreciar mis esfuerzos, pero el dolor seguía allí, como una sombra que no podíamos ignorar. A pesar de mis intentos, Mateo se mantuvo distante. Aunque compartíamos el mismo espacio, nuestra relación era un cascarón vacío. Intenté maneras de acercarme, le preparaba sus comidas favoritas, le dejaba pequeñas notas de amor como solía hacer antes, incluso planeé una salida sorpresa al lugar donde tuvimos nuestra primera cita. Sin embargo, Mateo apenas reaccionaba. Respondía con monosílabos o un leve asentimiento, pero sus ojos ya no brillaban como antes. Su dolor era evidente, y por más que intentara consolarlo, cada interacción parecía recordarle lo que había pasado. Una noche, me atreví a preguntarle directamente, ¿crees que algún día puedas perdonarme? Mateo me miró, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y determinación. Valeria, no sé si puedo. Esto me destruyó. Te amé más que a nada en este mundo, y tú lo sabías. No entiendo cómo pudiste hacerme esto. Unos días después, Mateo llegó a casa con una expresión sombría. Me llamó al salón, y cuando me senté frente a él, sacó un sobre de su maletín. Esto no está funcionando, dijo mientras me extendía los papeles de divorcio. Mi corazón se detuvo. Miré el sobre, luego a él, buscando desesperadamente algún indicio de que esto era una broma cruel, pero su expresión era seria y definitiva. Mateo, por favor. No podemos rendirnos ahora. Yo sé que me equivoqué, pero te amo y estoy dispuesta a hacer lo que sea para demostrarlo. Dame otra oportunidad, por favor, le supliqué, con lágrimas brotando de mis ojos. Él negó con la cabeza. Ya te di oportunidades, Valeria.
Intenté perdonarte, intenté seguir adelante, pero cada vez que te miro, recuerdo lo que pasó. Esto no es vida, ni para mí ni para ti. No podemos seguir así. Durante los días siguientes, intenté todo para que reconsiderara. Le escribí mensajes, incluso hablé con amigos en común para que intercedieran por mí. Mateo se mantuvo firme. Un día, fui a buscarlo al trabajo. Esperé fuera de su oficina y, cuando salió, me acerqué. Mateo, por favor, podemos intentarlo una vez más. Por favor, no me dejes. Te prometo que cambiaré, que nunca volveré a fallarte. Él suspiró, y por un momento pensé que iba a abrazarme, pero en lugar de eso, dijo, Valeria, ya es tarde. Lo siento, pero no puedo seguir haciéndonos esto. Necesitamos dejar ir. Tras firmar el divorcio, Mateo se mudó del apartamento. Verlo empacar sus cosas fue como sentir que me arrancaban el alma. Quise detenerlo, pero sabía que ya no había marcha atrás. Me quedé sola en un lugar lleno de recuerdos, enfrentándome a la realidad de mis errores. Intenté reconstruir mi vida, pero era imposible escapar de las consecuencias de mis actos. Cuando mis padres se enteraron de lo sucedido, la decepción en sus rostros fue como una daga en el corazón. Mi madre, siempre tan orgullosa de mi matrimonio, apenas podía mirarme. Me di cuenta de que había perdido no solo a mi esposo, sino también a mi mejor amigo, confidente y compañero de vida. Hoy, miro hacia atrás y me pregunto cómo pude arruinar algo tan hermoso por un impulso egoísta. Mateo me amó con todo su ser, y yo lo traicioné. Perdí a alguien que siempre estuvo a mi lado, alguien que me brindó su amor incondicionalmente, y todo por una broma que no supe manejar. No pasa un día sin que me arrepienta. Cada vez que veo a una pareja caminando junta, recuerdo lo que tuve y lo que perdí. Mateo merece ser feliz, y aunque no soy parte de su vida, espero que algún día encuentre a alguien que lo valore como yo no supe hacerlo. Ahora, solo me queda vivir con el peso de mis decisiones, esperando que algún día pueda perdonarme a mí misma, aunque sé que el perdón de Mateo nunca llegará.